Bienvenidos a Programando con el Novato. Nuevo vídeo de preguntas de certificación y este va a ser temático. Todas las preguntas de este vídeo van a ir sobre excepciones, porque es un tema importante en el examen y tenemos que repasar ya que hay muchas trampitas que podemos comernos. Hay algunas de teoría como esta primera y otras que vamos a ver, y otras de código más típicas. Durante el vídeo iremos repasando los conceptos de las excepciones, ¿vale? Así que vamos a empezar. Pregunta número 51. Tenemos una frase con dos huecos que tenemos que llenarlos con las palabras de una de las opciones de ahí abajo. La palabra reservada tal se usa en las declaraciones de los métodos, mientras que la palabra reservada cual se usa para enviar una excepción al proceso en el que se encuentra. Aquí no puedo dar ninguna clave secreta, esto es más memorieta, tenéis que aprenderos las palabras reservadas, tampoco son muchas, pues tenemos throw, catch, try, etc. Me refiero a relacionada con excepciones. Palabras reservadas hay un montón, ¿vale? Pero este vídeo va de preguntas de excepciones. Como siempre, podéis ir descartando las que sabéis que no. Por ejemplo, throwing no es una palabra reservada de las excepciones de Java. Esto no existe. Tenemos catch sí, throws en plural sí, throw en singular también. Y por ahí vemos alguna más. Throwing no existe. Pues ya sabemos que la F y la A no son ciertas. ¿Cuál es la palabra que tenemos que utilizar cuando escribimos un método, cuando declaramos un método nuevo? Pues la palabra es throws en plural. Cuando creamos un método, por ejemplo, public void método, y queremos advertir que este método va a poder lanzar una excepción, pues decimos aquí throws y le ponemos una excepción, exception, por ejemplo. Ya sabemos que la primera opción tiene que ser throws. Nos queda la B y la D. Pero cuando queremos lanzar una excepción en el proceso en el que se encuentra, ya no utilizamos la misma palabra reservada. Utilizamos casi la misma. Utilizamos throw, pero en singular. Y aquí ya diríamos new exception, por ejemplo. Punto y coma. Entonces la respuesta correcta sería la B. La palabra throws en plural se usa en las declaraciones de métodos, mientras que throw en singular se usa para lanzar una excepción en el proceso. Guardamos y pasamos a la siguiente, 52. ¿Cuál es el resultado de compilar y ejecutar el siguiente o la siguiente aplicación? Iba a decir el siguiente código, pero bueno, lo mismo da. ¿Qué tenemos? Tenemos un método public static void thing, llamado pensar en inglés, que puede lanzar una posible excepción de tipo IOException. Dentro de este método lo que tenemos es un try con un catch. En el try lanzamos una excepción y en el catch capturamos una excepción de tipo runtime exception. Después, en un método main en el que le han añadido un throw exception también, lo único que hacemos es llamar a ese método think. ¿Qué opciones tenemos? El código compila y corre sin imprimir nada. El código compila, pero muestra una pila de ejecución, un mensaje de error de una excepción. No compila debido a la línea K1 o debido a la línea K2 o ninguna de las anteriores. Pues si habéis estado atentos a la pregunta anterior, os daréis cuenta de que aquí hay una trampa que os están intentando colar. En este try, si os dais cuenta, hay un throw exception, pero ¿cómo lo he hecho yo antes? Throw new exception. Si no está la palabra new, esto da un error de compilación, como vamos a ver al quitar los comentarios. Como veis, aquí nos dice que esto falla. Por lo que la respuesta correcta en esta ocasión es la E, ninguna de las anteriores, ya que no falla ni la K1 ni la K2. La que falla es esta, que no tiene una anotación, no tiene una etiqueta. ¿Qué pasaría si pusiésemos un new? Pues que el código seguiría sin compilar. Nos daría un error porque nos está diciendo que no estamos manejando un error de tipo excepción, ya que esto es más genérico que esto. Ley de la herencia en Java, ¿vale? Todos los errores runtime exception son exceptions, pero no todos los exceptions tienen por qué ser runtime exceptions. Si esto fuese al revés, por ejemplo, copio, pego y borro esto, ya no daría error, porque un runtime exception siempre va a ser una excepción por herencia. Pero al revés no se cumple esa ley, por lo que daría también error. Vamos a volver a comentar esto, guardo y pasamos a la 53. Ya sabéis, esta era ninguna de las anteriores. Otra de medio teoría. Dadas las siguientes palabras claves, ¿en qué orden podríamos usarlas? Y podemos elegir hasta dos. Bueno, hasta dos. Hay que elegir dos. Son dos correctas y las demás no.
tenemos que saber cómo funciona un try y un catch y conocer la palabra finally. ¿Vale? Un try y un catch. En el try ponemos el código que queramos. En el catch vamos a capturar esa posible excepción que puede pasar en el try. Y lo que pongamos en el finally se va a ejecutar siempre después del try y o el catch. ¿Vale? Aunque no pase el catch, el finally se va a ejecutar también. Siempre va a comenzar por un try, por lo que ya tenemos estas 4 opciones. Nos deberíamos quitar de en medio la B y la D. Y tal como lo he explicado, un finally debe ir al final. O sea, ser después del catch. Nos quitamos ya también este try finally catch y nos quedaría la A try finally, la C try catch catch finally y la F try catch finally finally. ¿Puede haber más de un catch en un try? Sí, podemos poner más de un catch. ¿Pero podemos poner más de un finally? No, solo puede haber un finally. Por lo que esta también la eliminamos. ¿La C es correcta? Pues sí, porque hay un try, tenemos varios catch que están permitidos y al final hay un finally. Pero la A también es correcta. Ya sabemos que por descarte sí, porque no quedan más opciones. Pero un try no tiene por qué llevar un catch. Puede llevar un finally. Sí tiene que llevar uno de los dos. Pero puede ser un catch o puede ser un finally. Eso lo podríamos probar aquí rápidamente. Hago un main y aquí digo try. Uy, y ahora aquí uy, si escribo bien, finally. Y como veis, esto no nos da ningún error. Un try con un finally funciona. Sin embargo, un try solo no funciona. Nos marca un error, nos dice que, bueno, el error que ahora no quiere salir. No sé qué le pasa. Bueno, hay un error, ¿vale? Un try debe ir con un catch o con un finally. Borro este main y pasamos a la siguiente. Ya sabéis, las respuestas eran la A y la C. Pasamos a la 54. Ahora. Otra de teoría como la primera. Esta es un poquito más complicada, ¿vale? Y tenemos que generarla con la primera parte de una de estas opciones. No tiene por qué contener, esta es la misma, no tiene por qué contener. O debe contener, o ya como otra opción ninguna de las anteriores. Pero vamos a ver primero las anteriores. ¿Un try debe contener un catch o un finally? ¿O no debe contener un catch o un finally? Justo acabamos de verlo en la pregunta 53. Así que ya sabemos que debe contener al menos uno de los dos. Pues ya tenemos la C y la D, en principio. Veremos si luego no coincide en la segunda parte, pues será ninguna de las anteriores. Segunda parte. Mientras que un try with resource, y aquí tenemos las mismas opciones. No requiere contener ninguno o debe contener un catch. Un try with resource es un tipo de try donde en la propia declaración del try creamos o declaramos los objetos que tienen implementados la interfaz closable o autoclosable. Y ese try, cuando se encargue de ejecutar el código en su interior, cerrará automáticamente ya la conexión con esos objetos que hemos declarado en su interior. ¿Qué ventaja tiene este try with resource? Que no tenemos por qué ponerle un catch o un finally. Ese try with resource podemos poner directamente un try. Por lo que la respuesta correcta es la C. En el primer caso debe contener al menos uno de los dos, pero en el segundo no requiere contener ninguno de ellos. Creo que podemos probarlo con la clase scanner, por ejemplo. Para eso tenemos que escribir try, porque el try with resource se escribe igual. Y aquí en sus paréntesis es donde escribimos el objeto. Por ejemplo, scanner sc igual a new scanner system.in. ¿Qué tiempo sin escribir esto ya? Abro paréntesis, abro llaves que diga, importo la clase scanner y listo. ¿Veis? ¿A qué me refería con esto? Que este try, esto es un try with resource o con recursos, no tiene por qué contener un catch o un finally. ¿Que lo queremos poner? Pues lo ponemos, finally por ejemplo. No nos da error. ¿Que queremos poner un catch? Pues igual, catch exception Nos lo permite también, pero no es obligatorio escribir ninguno de los dos. Respuesta correcta, la C. Debe contener el try, pero no debe contener, o no tiene por qué contener, el try with resource. Y pasamos a la 55. ¿Cuál es la salida de la siguiente aplicación? ¿Qué tenemos? Tenemos una clase donde creamos una excepción personalizada llamada lostBallException. Y luego en la clase principal tenemos un método toss que lanza una posible excepción de estas personalizadas y en su interior lo único que tenemos es una variable con un array sin espacios, un espacio 0, y luego intentamos mostrar el índice 0 de ese array que no tiene índice 0, pero bueno. En el main lo único que hacemos es, con un try y un catch,
intentar crear un objeto de esta misma clase y llamar al método. Si el catch captura una throwable, no sé cómo se pronuncia esta palabra, así que la diré mal y ya está, mostrará por consola la palabra cow. ¿Qué opciones tenemos? Pero cow, el código no compila porque lowValException no está manejada o declarada en el método main, o sea, ser aquí no pone throws lowValException. El código no compila porque arrayIndexOfBookException no está manejada o declarada en el método toss. Aquí donde ponemos lowValException no pone arrayIndexOfBookException. O el código no compila por una razón diferente. Bueno, también tenemos ninguna de las anteriores, ¿vale? Aquí hay una trampa. Código medio largo, presión de que tenéis que contestar en 1 minuto, minuto y medio. Public void toss, throw lowValException. Aquí falta una S. Esto es un error de compilación. Si descomento, nos lo marca aquí y nos dice que esperaba un throws con S. Por lo que la respuesta correcta es la E. El código no compila por una razón diferente, y es que aquí falta una S. Si estuviese esta S, ¿qué pasaría? Que el código compilaría perfectamente y nos mostraría la palabra cow. Le doy al play y aquí la veis. Todo esto que pone aquí no son errores reales. Y el 0 ni siquiera es una opción porque dentro del array no hay nada. Pasamos a la siguiente, 56. Voy a borrar la consola. Asumiendo que Scanner es una clase válida que implementa autoclosable, eso ya lo hemos visto antes, ¿cuál es la salida esperada del siguiente código? ¿Qué tenemos? Un try with resource, haciendo lo mismo que hemos hecho. Dentro, muestra por consola un 1, llama su método en slime, muestra por consola un 2, luego se queda vacío y luego tiene un catch donde vemos 2 posibles excepciones y un finally. Como esto no lanza excepción, realmente entraría en el finally. Pero en el finally llama a nextLine de nuevo cuando el objeto ya está vacío. Por lo que ahí puede estar la posible duda. ¿Qué respuestas tenemos? 1, 2, 4, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, seguido de una pila de ejecución, de un error. 1, 2, 4, seguido de un error. El código no compila o ninguna de las anteriores. Pues aquí volvemos a lo de siempre. Bueno, a lo de casi siempre. No os fiéis de él siempre porque a veces no tienen error. O no tienen trampa. Pero esta vez sí hay trampa. ¿Cuál es la trampa? Scanner está declarado dentro de este try with resource, por lo que el alcance o la visibilidad que tiene esta variable solo está dentro del try. Fuera del try no existe este scanner. Si descomento, vais a ver que nos marca un error aquí en el catch y en el finally, ya que nos dice que ese no es un tipo, no se puede resolver porque no sabe lo que es. La respuesta correcta es el código no compila. Cuidado con esas trampitas, porque os podéis tirar 2 minutos dando vueltas a, bueno, muestra 1, luego muestra 2, como no hay error se va al finally, pero ahora aquí lanza una excepción, ¿se vendrá entonces al catch o qué hará? Fijaros primero si hay trampas. En esta ocasión hay una trampa, os quieren colar el alcance de visibilidad de esa variable. Si está dentro del try, solo se verá dentro del try, ni en el catch ni en el finally. Vuelvo a comentar, guardo y pasamos a la 57. ¿Cuántos constructores de la clase WhaleSharkException compila en el siguiente código? ¿Qué tenemos? Pues tenemos una clase que hereda de excepción y tenemos 3 constructores. El primero llama a la clase de la que hereda, la clase excepción, y le pasa un string. El segundo, que es el más rebuscado, lo que le pasa es una nueva excepción que a su vez tiene una nueva excepción o un nuevo objeto de esta clase, que es una excepción. Y el tercero no le pasa nada. La respuesta, pues, ninguno, 1, 2 o 3. Tampoco tenemos muchas opciones. Esta es de memoria. Tenéis que saberos que la clase excepción o exception es una clase que tiene múltiples constructores. Y la respuesta correcta en esta ocasión es 3. Porque sí, tiene un constructor que acepta un string, tiene un constructor que acepta un objeto throwable, que ya he dicho antes que no iba a pronunciarlo bien, y tiene un constructor que no recibe ningún argumento. Por lo que si descomento vamos a ver que ninguno nos da error. Esto es lo más rebuscado, que sí, podríamos haber hecho directamente así, pero realmente lo que está haciendo es lanzar una excepción que a su vez tiene dentro otra excepción, etc. Podemos rebuscarlo como queráis, pero lo que le pasamos al final es un único objeto que hereda de la clase throwable, o throwable, o lanzable. Ya sabéis. Permite un string, permite una excepción, un objeto lanzable, y tiene también un constructor vacío. Si no tuviese ningún constructor vacío, pues habría que poner un super aquí, pero como lo tiene, nos lo permite.
Pasamos a la siguiente, 58. ¿Cuál es la salida de la siguiente aplicación, del siguiente código? ¿Qué tenemos? Tenemos un método main, que es un método main correcto, aunque lo pongan así de manera extraña, esto funciona. Y tenemos un try con 2 catch y un finally. Mostramos por consola una A. Y después lanzamos una excepción, array index outbound exception. ¿Por quién será capturada? ¿Por runtime exception o por exception? Depende de lo que sea, mostrará por consola una B o una C. Si es el caso de runtime exception, al mostrar la B, luego lo que lanza es otra vez la misma excepción. Por último, haga lo que haga, en el finally mostrará una D. ¿Qué opciones tenemos? ABC, ABD, ABC seguido de un error, ABD seguido de un error o AD seguido de un error. Bueno, y la última, ninguna de las anteriores. En este caso ya os digo que no es la F, no es ninguna de las anteriores. Lo que tenemos que saber es la cadena de herencia o qué tipo de excepción es array index outbound exception. Tenemos que saber que array index outbound exception, no voy a repetir veces este nombre largo, es una excepción unchecked. Y como excepción unchecked, todas ellas heredan de runtime exception. En la siguiente pregunta me voy a meter a explicar más el checked y unchecked. Como en esta ocasión nos manda aquí, después de la A, se meterá en el catch y mostrará una B. ¿Vale? Hasta ahí bien. Nos quitamos la respuesta E, por ejemplo. Pero aquí está el problema, o lo que puede haceros dudar. Lanza de nuevo la misma excepción. ¿Qué pasaría? ¿Entra en un bucle y sigue llamando otra vez a este catch? Deberíais saber que no, porque os he hecho spoiler y he dicho que ninguna de las anteriores no es correcta, así que tiene que ser una de estas sí o sí. Como lanza una excepción y esta ya ha sido capturada, la captura la siguiente, la capturará catch exception E o pasará a finally. Pues lo que pasa realmente es que después de este throw pasa a finally. ¿Por qué? Porque como esta R, esta excepción que volvemos a lanzar, no está dentro de otro try catch diferente, no es capturado por este try. Entonces se queda en memoria y cuando termine de ejecutar este try finally, mostrará el error que no ha sido capturado por ningún try un catch. La respuesta correcta, aunque entre comillas, ahora veremos por qué, sería la D. ABD, o sea, A, B, luego el finally, D, y seguido de un error, que es este error que estaba en memoria y que va a salir. ¿Por qué digo entre comillas? Porque si le doy al play, vamos a ver que sale como le da la gana un poco, ¿vale? Veis aquí la A, luego un trocito de la excepción, aquí está la letra BD y después sigue el resto de la excepción. La respuesta sigue siendo ABD seguido de un error. Pero como el funcionamiento del system.out.print y del system.out.error, que es el que muestra el error por consola, no están sincronizados, pues lo muestra la consola como le da la gana, ¿vale? Pero realmente es ABD y luego lanza la excepción. Pasamos a la siguiente. 59. Vale, aquí. ¿Cuántas de las siguientes excepciones son unchecked? Y vamos a repasar un poco qué son checked y qué son unchecked. Las excepciones checked son esas que nos obligan sí o sí a declararlas con un try y un catch, o bueno, en un try y un catch, o poner una declaración en el método de que lanza con la palabra throws, porque si no nos dan error de compilación. Tenemos que manejarlos en tiempo de compilación, mientras escribimos el código. Si no, no nos dejará ejecutarlo. Y las unchecked son lo contrario. Las que pueden lanzar excepciones, como la anterior que hemos visto de array index outbound, pero no nos obligan a ponerlo dentro de un try y de un catch. Por ejemplo, una excepción, un checker, sería, por ejemplo, system.out.print, dividir 5 entre 0, por ejemplo. Esto no nos da un error en tiempo. Perdón, esto no es dividir. Esto es dividir. Esto no nos da un error de compilación, pero si le doy al play nos da una excepción. Nos lanza la excepción arithmetic exception. No se puede dividir entre 0. ¿Vale? Esto sería una unchecked. Y por ejemplo, un checked podría ser thread.sleep 0. Esto, si no lo metemos dentro de un try y un catch, nos dará un error de compilación y no nos permitirá ejecutar el código. Si ya lo ponemos con un try y catch, pues entonces sí. Porque interrupted exception es una excepción checked. ¿Cómo sabemos cuál es checked y cuál no es checked? Pues las checked o comprobadas, o las que tenemos que meter dentro de un try y un catch sí o sí, son todas las excepciones, excepto las que hereden de runtime exception. Y las unchecked son lo contrario, que son las que no tienes que comprobarlas en el código, o no tienes por qué hacerlo. Y son todas las que heredan de runtime exception.
¿Hay alguna regla que se pueda utilizar para saber si leyendo, por ejemplo, drawing exception, bueno, esta es illegal state exception, es checked o unchecked? Pues oficialmente no, pero podéis pensar cosas como que las checked normalmente tienen que ver con cosas externas como archivos, conexiones a bases de datos, etc. Mientras que las unchecked son cosas más internas del código, cosas de errores de lógica, errores que hayamos tenido nosotros mismos, como por ejemplo intentar acceder a un índice que no existe, dividir entre 0, que a lo mejor pues la hemos liado. Pero como digo, no es una regla 100% oficial. Hay que intentar más o menos saberse las más conocidas y luego, intentando seguir un poco esa lógica, pues podemos descifrar alguna que otra. Pero lo más importante es eso, exception y todo lo que herede de él es checked, menos runtime exception, ¿vale? Vamos a ver esta pregunta, ¿cuál de las siguientes excepciones son un checked? ¿Qué tenemos? Tenemos 5 clases diferentes, 5 personalizadas, que heredan de 5 clases diferentes también. En la primera, coloring exception hereda de io exception. Ya he dicho que si no viene de runtime exception, porque io exception no viene de runtime exception, entonces esto es una checked. Esta no es una opción válida, no es porque estamos buscando las que no son checked, las unchecked. La segunda clase, cursive exception, hereda de writing exception, que es otra clase que ya veremos más adelante. La vamos a dejar en standby o en espera. Luego tenemos drawing exception, que hereda de illegal state exception. ¿Esto es una runtime o no es una runtime? O sea, ¿es checked o unchecked? Esto, siguiendo la lógica que he intentado explicar antes, no es algo de una conexión externa, no es algo de un archivo externo, no tiene nada que ver con algo externo del código. Es algo más interno, algo de lógica. Es un estado ilegal del objeto. Por lo que es una unchecked exception. Esta sí es un unchecked. La siguiente, sketching exception, hereda de drawing exception, que es la anterior. Si la anterior era un checked, pues esta también es un checked, porque si seguimos la herencia hacia arriba, al final hereda de runtime exception. Y la última, writing exception, que hereda de exception directamente, es checked. ¿Por qué? Porque exception no es runtime exception. Runtime exception hereda de esta. En la cadena de herencia va más abajo que esta. Por lo que ya sabiendo que esta también es checked, la primera que hereda, bueno, perdón, la segunda que heredaba de esta también es checked. ¿Cuál es la respuesta correcta? Pues 2. Estas dos son unchecked. Todo esto lo podríamos probar en el método main. Por ejemplo, creamos un objeto de coloring exception o igual a new coloring exception, ¿vale? Y aquí hay que saber una regla, que es que crear un objeto como tal no nos va a dar un error, no tenemos que manejarlo, porque esto no es posible que lance una excepción, estamos creando un error de una clase en la que podemos crearlo porque tiene ese constructor por defecto. Pero si, por ejemplo, queremos lanzar esa excepción ahora, throw, perdón, mal escrito, o.coma, nos obliga ya a ponerlo o en un try un catch o decir que este método va a lanzar coloring exception. Sin embargo, si utilizamos una unchecked, como puede ser drawing o sketching, copio, pego, ya no nos da el error. Esta es una forma que tenéis para comprobar si una excepción es checked o unchecked, pero claro, durante el examen no podéis. Pero bueno, si tenéis dudas mientras estudiáis, pues lo hacéis así. Si os deja lanzarla sin tener que añadir el throws ni tener que meterlo en un try un catch, es una unchecked. También podéis ir a la API y mirar si la clase de la que hereda, por ejemplo esta, pues hereda de runtime o no. Voy a intentar buscar una imagen así en buena calidad para ponerla aquí a la derecha, donde se vea un poco la herencia. No se verá mucho, pero es que hay muchísimas clases, muchísimas excepciones diferentes, pero bueno, algo más basiquito. Y ahora vamos a pasar a la siguiente. Voy a guardar y vamos a la 60. Vamos a terminar con una rápida. ¿Cuál de los siguientes tipos no se recomienda capturar en tu aplicación? Estas de memorieta. ¿Qué tenemos? Excepción, checked exception, throwable, runtime, unchecked y error. Las que no están recomendados de capturar en tu aplicación son throwable y error. Throwable, bueno, no lo voy a pronunciar bien seguramente ninguna vez, lanzable, es la base de todas las excepciones y de todos los errores, incluso error también. Si manejas este tipo de error, podrías estar ocultando o podrías estar manejando un error que no deberías estar manejando. Al menos un error grave que lo metes dentro de un try un catch y así tu aplicación sigue funcionando, pero se está cargando el ordenador, por ejemplo. A lo mejor la memoria está petando y estás manejando tranquilamente sin darte cuenta de ese posible error. Y con error pasa un poco lo mismo. Esta
está enfocada a errores muy graves, a errores de la máquina virtual, errores de memoria, etc. Por lo que no es recomendado manejar ninguno de estos dos tipos. Esos errores, si suceden, deberías darte cuenta de que suceden y ya ver cómo arreglarlos, pero no ignorarlos y manejarlos dentro de la aplicación para que simplemente diga, bueno, muy bien, ya está, mándame un aviso, pero sigue funcionando. No, porque puede estar desbordando la pila de memoria y que pete la aplicación y que sea más grave de lo que debería ser. Así que ya sabéis, esto es memorieta. No recomendado manejar esta y esta, aunque se pueda, no se debería hacer. Y con esto hemos visto otras 10 preguntas. En este caso, de temática de excepciones. Espero que haya quedado claro. Si no, ya sabéis, me preguntáis lo que queráis e intento explicarlo de otra manera. Así que nada más, si tenéis cualquier duda, ya sabéis, escribidme en los comentarios, al correo electrónico o donde queráis. Muchas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!